Te bendiga el Altísimo, el Todopoderoso, desde su santa y preciosa morada. Sea Él prosperando tus sendas, tus caminos, la obra de tus manos florezca y al florecer lleve fruto en Él. Y de una u otra manera, que su manto de protección esté sobre ti en todo tiempo. Estamos en la carta de Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas, en el capítulo primero. La palabra de Dios brevemente dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, así inicia la carta a los colosenses. Bueno, se suele colocar la fecha cuando se escribe la carta. A mí me enseñaron que lo primero que uno coloca en una carta es la fecha. Luego, ¿a quién va dirigida? Y por último, se firma la carta. Pero Pablo aquí lo primero que hace es presentar su tarjeta, su identidad, su ciudadanía. Bueno, dijo un autor, sus credenciales. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sabe? Yo tengo que recordarle que Pablo no fue de los 12. Nunca hizo parte Pablo de los 12 apóstoles. De hecho, los 12 apóstoles estaban vigentes cuando llamamos a Pablo apóstol y cuando Cristo realmente llama a Pablo apóstol. Sí. ¿Qué es un apóstol? Lo hemos estudiado una y otra vez. La palabra apóstol quiere decir enviado. Pero en este caso le voy a añadir para que comprenda mejor, enviado en representación de, o el que hace las veces en nombre de, o el que hace las veces de. No en el concepto latino de vicario, sino en el concepto griego de llevar una marca, un sello, un escudo, una imagen como garantía, como señal de que realmente es enviado. Así que Pablo dice que es apóstol de Jesucristo. Sí. Y deja claro que no es un apóstol autoproclamado. Es decir, no soy de los 12, pero sirvo a Jesucristo porque Él me llamó. Y es voluntad, no mía. Sí, esto me sorprende y me está hablando la palabra a mí mismo en esta mañana porque muchas veces he querido tirar la toalla. No soy apóstol, no me llamaré por la misericordia y la gracia del Señor y con el favor de Dios. Nunca pretenderé ser en el Señor lo que no soy, llamarme apóstol. Sería un mentiroso si me proclamara apóstol. Soy un hombre común y corriente a quien Dios me ha llamado a pastorear. Sí, y aún sintiendo y sabiendo de este llamado, no me siento digno de toda esa dignidad en el Señor. Pero muchas veces he querido tirar la toalla. Yo creo que no hay pastor que sirva a Cristo que llegue un momento en que no quiera tirar la toalla. Recuerde las palabras de Jesús.
Padre, si es posible que pase esta copa de mí. ¿Sabe por qué? Porque es que es muy duro. Y leía por allí que muchos que anhelan y que sienten el llamado de Dios a ministrar, a ser pastores, el 90% abandonan prontamente ese llamado, esa vocación, porque no es fácil. Sí. Y entonces entiendo yo por qué Pablo, a pesar del rechazo de algunos y del cuestionamiento de otros, los cuestionamientos de otros, Pablo sigue aún desde la prisión en Roma, sigue ministrando a las iglesias. Es que cuando aceptamos este llamado, cuando aceptamos el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, cuando empezamos a desarrollar esa vocación de servir a Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas, así hayan ataques, así hayan situaciones y momentos incómodos, y así querramos un día dejarlo todo y dedicarnos a otra cosa, no hacer más lo que veníamos haciendo, no servir más como veníamos sirviendo. Es imposible dejar de hacerlo, porque ya no se trata de nuestra voluntad, ya no se trata de lo que queremos hacer, se trata de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto no lo digo en respecto de mí como pastor o respecto de alguien como pastor. Si Dios te llamó como anciano, como anciana, como diácono, como quiera, te lo voy a decir así. Si Dios te dio el ministerio de hacer un aseo en la iglesia y empezaste a hacerlo con gozo, con alegría, y en un momento dado alguien empezó a criticar y a cuestionar, a decir que estabas haciendo mal el aseo, y esto te desanimó y empezaste a pensar que no tiene sentido servir, que no tiene sentido hacer eso, que en lo cual le has venido sirviendo al Señor, porque te están criticando, porque te están cuestionando, porque te estás desmotivando. Si realmente lo haces para el Señor, te aseguro que no lo haces porque quieras. Te aseguro que lo haces porque Dios te dio la dignísima labor de barrer su lugar de culto y de adoración. Óyelo bien, esto es en el sentido de cualquier desempeño, ministerio o lugar o posición en la cual sirvas a Dios. No lo haces por tu propia voluntad. A veces llegas a pensar que es lo que te gusta, es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y esto trae satisfacción. Y te lo voy a decir de una manera particular, es tu servicio, viene a ser olor fragante, olor grato que sube delante del altar de Dios. Como incienso oloroso. No sé si acabas de captar eso que acabo de decir. Pablo, apóstol de Jesucristo. Óigalo bien, no por voluntad humana, no por una autoproclamación, no porque realmente él haya elegido ser apóstol o llamarse apóstol. Es porque un día Dios lo llamó a través de Cristo, quien se le apareció, según Hechos capítulo 9, y Pablo aceptó el llamado. Esto es importante que lo entiendas. Cuando aceptas el llamado de Dios, ya no tienes opciones. Ya no puedes cambiar de opinión. Sí, ya no puedes volverte atrás.
No puedes retroceder. Óyelo bien, porque si retrocedes sería una tragedia en tu vida. ¿Sabe lo que dice la palabra? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Después de haber aceptado el llamado de Dios, ya no puede volver atrás. Mire lo que dice Pedro en 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiera sido no haber aceptado este llamado inequívoco de Dios. Óigalo bien, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Esto es volverse atrás del santo llamamiento. Aceptaste el llamado. Aceptaste el plan de Dios en tu vida, ya no puedes volver atrás. Ahora tienes que trabajar de la mano con Dios para que su propósito, para que el proyecto que Él diseñó para ti se realice a cabalidad. Bueno, por eso el salmista lo dijo: Jehová cumplirá su plan, su proyecto, su propósito en mí. No lo hace simplemente porque yo sea bueno, no, es porque Él es misericordioso. Si Dios te ha llamado por su misericordia, y si has aceptado ese llamado, la misericordia de Dios vendrá sobre ti para ayudarte a cumplir con su plan. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana, pero Pablo aceptó el llamado de Dios, y junto con Pablo hay una persona que me sorprende: Timoteo. Timoteo era un joven. Tal vez para este tiempo tendría unos 27, máximo 30 años. Pero empezó a servirle al Señor muy joven. Muy joven. Como lo hizo Samuel, sirviendo a Dios antes de 7 años. Como lo hizo David. Como lo hizo Jeremías. Óyelo bien. Este joven que aquí aparece como uno de los que junto a Pablo redactan la carta, ya no es el joven aprendiz. Ahora Pablo lo pone en la misma posición suya. Ya no es el joven de las dudas. Ya no es el joven que no sabe qué camino seguir. Ya no es el joven de las disyuntivas, si seguir en el mundo o seguir en la fe. Ahora es el joven que ha entendido y comprendido el llamado de Dios, y que trabaja codo a codo en la misma dignidad, en la misma posición, en la misma capacidad que Pablo, siendo apóstol, sin él ser apóstol. Y yo creo que las menciones de Pablo en sus cartas de Timoteo vienen a ser el reconocimiento de que Timoteo, siendo un joven, ha alcanzado madurez espiritual. Se ha graduado de la escuela en la cual ha estado con Pablo todos estos años. ¿Cómo que el evangelio es para la gente mayor? Siendo joven se puede servir a Dios. Con todas las virtudes servía a Dios. Bueno, servía a la Iglesia Católica pretendiendo servir a Dios como misionero.
Sí, y sepa que lo daba todo. Entregué gran parte de mi juventud. Pero luego cuando me convertí al Evangelio, siendo presbiteriano, también di todo de mí. No estoy comparándome con Pablo ni con Timoteo. Le estoy diciendo que no importa qué edad tengas, no importa que seas adolescente, no importa que seas joven, puedes servir al Señor y alcanzar la madurez espiritual que alcanzó Timoteo. ¿Sabe? Me voy a anticipar a la carta que Pablo le envía a Timoteo. Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso, pues después fue Policarpo. Pero Timoteo fue ese pastor joven de la iglesia de Turquía. Ese joven que aventajaba a todos los demás. Tú puedes ponerte al servicio de la obra del Señor. Dios te ha dado dones. Y esos dones no son para servir al mundo, sino para servir al reino. Aquí, Pablo deja claro que la carta no solamente es redactada por él, sino también por Timoteo, porque Timoteo también sirve a Dios. Yo veo aquí un tema de relevo, ¿no? Así lo veo yo de manera particular. Veo que Pablo ya comprende, entiende, que entrado en años, ya hay alguien que puede relevarlo en su ministerio. Alguien que puede ser escuchado por la iglesia como él. Alguien que no va a desorientar a la iglesia. La iglesia de Colosas era una iglesia donde circulaban muchas herejías, donde circularon muchos escritos falsos acerca de Jesús, muchas falsas doctrinas. Entonces, es posible que Pablo incluyera a Timoteo aquí ante su imposibilidad de visitar la iglesia. Posiblemente más adelante Timoteo la visitaría. De tal manera que Pablo lo incluye en esta carta para que la iglesia de Colosas reconozca la autoridad de Timoteo en Cristo Jesús y al mismo tiempo se deje enseñar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y abandone las herejías. Qué bueno que estemos formando jóvenes, eh, niños, adolescentes, jóvenes, para que cuando nosotros no podamos, cuando nosotros no estemos, ellos puedan ser esos instrumentos de Dios en la vida de los demás. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.